William se arrastró hasta la puerta principal agotado a punto de desplomarse, y luego se quedó helado cuando escuchó risitas que venían del piso de arriba, un sonido que no había existido en su casa durante 9 meses. La esposa de William Ross, Catherine, había muerto de un infarto fulminante. En un momento estaba allí, y al siguiente se había ido sin oportunidad de despedirse, y sin tiempo para prepararse. Pero el verdadero horror empezó después del funeral. Sus hijas gemelas, Elizabeth y Emily, de apenas 6 años, dejaron de hablar, dejaron de comer y dejaron de reconocer que el mundo existía. Solo se sentaban juntas en el suelo abrazándose con fuerza, mirando a la nada con ojos huecos, como si alguien hubiera metido la mano dentro de ellas y apagado la luz. William lo intentó todo, desde los mejores médicos que el dinero podía pagar, hasta especialistas que volaban desde todo el país, tomografías cerebrales, terapia de trauma, tratamientos experimentales que costaban $50,000 a la semana. 9 meses de lucha, 9 meses de oración y nada cambió. Cada médico dijo las mismas palabras demoledoras. Señor Ross, el daño puede ser permanente. Puede que nunca vuelvan a hablar. William sentía que estaba viendo a sus hijas alejarse centímetro a centímetro, sin poder hacer nada para detenerlo. Entonces, llegó una mujer llamada Rosemary, para trabajar como ama de llaves. Joven callada, se movía como alguien acostumbrada a ser invisible. Nadie sabía que había sido enfermera. Nadie sabía que su carrera había sido destruida por la mentira de otra persona. Pero cuando Rosemary miró a esas 2 niñas silenciosas, reconoció algo que los médicos no habían visto. 3 semanas después, un miércoles por la tarde, William volvió a casa de la oficina. La casa siempre estaba silenciosa, vacía y asfixiante. Pero esta vez, oyó algo, risas, voces de niñas que venían del piso de arriba. William se detuvo en seco en el pasillo, el maletín deslizándose de su mano, preguntándose qué estaba pasando y quién estaba en su casa. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras, siguiendo el sonido con miedo y confusión, retorciéndose en su pecho, sin poder creer que fuera real. Llegó a la puerta del dormitorio, la mano temblándole en el picaporte, y la empujó para abrirla. Elizabeth y Emily estaban en el suelo con Rosemary, vestidas con pequeñas batas de médico de juguete y estetoscopios de plástico alrededor del cuello. Le tomaban el pulso a Rosemary, se reían, le hablaban. Las piernas de William casi cedieron. Se agarró al marco de la puerta para no derrumbarse mientras las lágrimas corrían por su rostro, y su voz se quebraba al preguntar, ¿cómo? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué hiciste? Antes de continuar la narración, añade un mensaje: que te suscribas, dejes un like y digas desde dónde ves el video, porque a veces, cuando has perdido toda esperanza, Dios envía a alguien para recordarte que los milagros aún ocurren. Y tal vez hoy necesites escuchar esta historia. El avión de William aterrizó en Boston poco después de medianoche. Había estado en Londres 3 días cerrando un acuerdo de adquisición, el tipo de trato que normalmente lo dejaría lleno de energía, haciendo números en la cabeza y pensando en el siguiente movimiento, pero esta vez solo podía pensar en volver con Catherine y las niñas. Su teléfono sonó mientras caminaba por la terminal Massachusetts General Hospital. Aparecía en la pantalla, y su estómago se hundió preguntándose por qué llamarían a esa hora. Contestó, y la voz temblorosa de una enfermera, apenas conteniéndose, le dijo: «Señor Ross, lo siento mucho. Su esposa se desplomó en casa. Paro cardíaco. Los paramédicos hicieron todo lo que pudieron, pero...». Y el resto se disolvió en estática. William dejó de caminar. La gente pasaba a toda prisa a su alrededor, arrastrando maletas y hablando por teléfono, viviendo vidas normales mientras la suya había dejado de serlo. Catherine se había ido sin aviso, sin síntomas. Simplemente se había ido. Se quedó parado en medio del aeropuerto Logan, aferrando el teléfono bajo las luces fluorescentes y susurrando la única frase que podía articular: «Esto no puede ser real». Pero lo era. El trayecto a casa fue un borrón. No recuerda haber pedido un coche ni haberle dado la dirección al conductor. Solo el frío del asiento de cuero bajo él y el pensamiento que se repetía como una pesadilla. ¿Cómo les digo a Elizabeth y Emily?
que su madre no volverá a casa. Cuando llegó al brownstone, la casa estaba a oscuras, salvo por una luz encendida en la sala. Abrió la puerta y entró en un silencio pesado y asfixiante, no un silencio pacífico. Elizabeth Emily. Llamó, pero no hubo respuesta. Dejó caer el bolso y avanzó con el corazón golpeándole el pecho hasta encontrarlas en la sala sentadas en el suelo junto al sofá, abrazadas una a la otra los brazos de Elizabeth, rodeando a Emily, la cabeza de Emily en el hombro de su hermana con los ojos abiertos, pero sin mirar nada, vacías. El pecho de William se apretó. Cayó de rodillas frente a ellas y dijo: «Mis niñas, soy papá. Estoy aquí». Extendió la mano para tocarles la cara, piel tibia, mejillas suaves, pero ninguna reacción. No parpadearon, no se movieron, no lloraron. Era como mirar dos pequeñas estatuas. «Elizabeth, cariño, ¿puedes oírme? Nada. Emily, por favor, mírale a papá. Aún nada». Sus manos empezaron a temblar, el pánico subiéndole por la garganta. «¿Qué les pasa? ¿Qué ocurrió?». Las atrajo hacia él, envolviendo a ambas con sus brazos, sintiendo sus pequeños cuerpos contra su pecho. «Estoy aquí», susurró con la voz quebrada. «Papá está aquí. No voy a ninguna parte». Pero dondequiera que sus hijas habían ido, él no podía alcanzarlas. Esa noche William no durmió. Se sentó junto a su cama observándolas respirar, dos figuras diminutas, acurrucadas bajo la manta, aferrándose la una a la otra como si eso fuera lo único que las mantenía vivas. Y en lo más profundo de su interior, supo que aquello no era solo duelo, era algo mucho peor. Sus hijas se estaban desvaneciendo y él no tenía idea de cómo recuperarlas. Los días después del funeral de Catherine fueron un borrón. William apenas si salía de la casa cancelaba reuniones. Ignoraba llamadas de la oficina, simplemente se sentaba en la sala mirando a Elizabeth y Emily. No hablaban, no lloraban, no reaccionaban cuando decía sus nombres o intentaba abrazarlas. Solo se sentaban juntas en el suelo hora tras hora, mirando a la nada como si hubieran construido un muro entre ellas y el resto del mundo. Y él no encontraba manera de atravesarlo. William empezó a hacer llamadas primero al Boston Children's Hospital, luego a especialistas en Nueva York y Filadelfia. Describió lo que estaba ocurriendo y cada persona dijo lo mismo. Necesita al Dr. Marcus Pitton. Marcus era jefe de psiquiatría pediátrica en Mass General, uno de los médicos más respetados del país. Había conocido a la familia Ross durante más de una década, asistido a eventos benéficos en su casa y jugado golf con William los fines de semana. Si alguien podía ayudar, era él. Marcus llegó un martes gris por la mañana. Entró al brownstone con un maletín de cuero, su sola presencia llenando la habitación de una autoridad silenciosa. William lo recibió en la puerta exhausto y desesperado. «Marcus, gracias a Dios que estás aquí». Marcus no sonrió ni ofreció falsas esperanzas. Solo asintió. «Déjame verlas». Pasó todo el día observando a las niñas, mirando cómo se movían, cómo respiraban, tomando notas en una pequeña libreta que sacaba del bolsillo de su chaqueta. No les habló, no intentó interactuar, solo observó. A la mañana siguiente, Marcus trajo a su equipo tomografías, monitores de actividad neural, pruebas de reflejos, evaluaciones psicológicas, equipos que William ni siquiera conocía. Elizabeth y Emily pasaron por todo ello como fantasmas silenciosas, sin reaccionar, siempre sujetándose de la mano. William permaneció cerca todo el tiempo con el pecho apretado, por una esperanza que no se atrevía a nombrar. Por favor, que haya algo, alguna respuesta, alguna manera de traerlas de vuelta. El tercer día Marcus lo llamó al despacho. William se sentó frente a él, las manos aferradas a los reposabrazos. Marcus se quitó las gafas, las dejó sobre el escritorio y exhaló lentamente. «William, lo siento mucho». 4 palabras que hicieron que el estómago de William cayera en un vacío. «Tus hijas no están sufriendo un duelo común», continuó Marcus con voz firme y clínica. «Han entrado en un estado llamado retirada catatónica traumática. Sus mentes se han apagado esencialmente para protegerse del impacto de perder a Catherine». La garganta de William se cerró. «Pero pueden recuperarse, ¿verdad?».
Hay tratamientos. Marcus hizo una pausa. En esa pausa, William sintió cómo algo dentro de él empezaba a romperse. En casos tan graves, especialmente en niños tan pequeños, el pronóstico no es bueno. Los ojos de Marcus no tenían calidez. Estamos hablando de años de terapia intensiva, posiblemente daño psicológico permanente. William, puede que nunca vuelvan a ser las mismas. Las palabras golpearon como un puñetazo. No. La voz de William se quebró. No, Marcus. Tiene que haber algo. Lo que sea. Por favor. Marcus abrió su maletín. Hay tratamientos experimentales, terapias de estimulación neural, programas intensivos. Sacó una carpeta. Son costosos, muy costosos, pero podrían ofrecer cierta mejoría. William no lo dudó. No me importa lo que cueste. Marcus asintió lentamente. Me encargaré de todo. Y así, la trampa quedó tendida. El tratamiento comenzó la semana siguiente. El equipo de Marcus llegó con equipos que convirtieron el Brownstone en un lugar que dejaba de sentirse como un hogar. Monitores médicos, en las salas sillas de terapia, en el estudio enfermeras, rotando turnos día y noche. Elizabeth y Emily fueron puestas en un estricto horario, evaluaciones matutinas, sesiones por la tarde, tratamientos de estimulación neural por la noche, que requerían electrodos pequeños en las sienes, $50,000 a la semana. William pagaba sin parpadear. El primer mes se dijo a sí mismo que solo necesitaba tiempo. El segundo mes observó cualquier señal de progreso, un parpadeo, un movimiento, lo que fuera. Para el tercer mes empezó a mentirse viendo cómo mejoras cosas que no lo eran. Las niñas seguían igual silenciosas, aferradas la una a la otra con la mirada vacía. William intentó seguir trabajando, pero su concentración estaba destrozada. Se sentaba en reuniones del directorio mirando presentaciones que no podía procesar. Su mente siempre estaba en otra parte. ¿Están comiendo hoy? Respondieron a la terapeuta, por favor, Dios, que haya algo. Cada noche volvía a casa y le hacía a la enfermera jefe la misma pregunta. ¿Algún cambio? Y cada noche ella le daba la misma respuesta. Todavía no, señor Ross. A los 6 meses, William dejó de preguntar. Simplemente subía a la habitación de las niñas, se sentaba en el suelo junto a su cama y las observaba dormir. Siempre estaban acurrucadas juntas, el brazo de Elizabeth alrededor de Emily, como si se protegieran mutuamente de un mundo que les había hecho demasiado daño. No sé qué más hacer, susurró una noche, la voz rompiéndose en la oscuridad. Estoy intentando todo, mis niñas, lo prometo. Pero el silencio nunca respondía. Para el mes 8 la casa se sentía como una tumba. Los juguetes permanecían intactos en las esquinas, el piano que Catherine solía tocar. Acumulaba polvo, la cocina donde preparaba el desayuno cada mañana estaba fría y vacía. William caminaba por habitaciones que antes estaban llenas de vida y sentía que se ahogaba. Una tarde, la administradora del hogar llamó a la puerta de su despacho. Señor Ross, necesito hablar con usted. William levantó la vista de unos papeles que había estado mirando 1 hora sin leer. El personal está abrumado, dijo ella suavemente. Entre el equipo médico, los terapeutas y las rutinas diarias necesitamos más ayuda. Solo alguien que se encargue de lo básico, limpiar, organizar pequeñas tareas. William se frotó la cara exhausto más allá de las palabras. Bien, contrata a alguien. ¿Estás seguro? Puedo encargarme de las entrevistas. Solo encuentra a alguien. Respondió en voz baja. No me importa quién. Ella asintió y se marchó. William volvió a mirar por la ventana observando la lluvia resbalar por el cristal. No sabía que la persona que estaba a punto de cruzar por su puerta cambiaría todo. No mediante medicina ni experiencia, sino mediante algo mucho más simple, algo que los médicos habían olvidado que existía. Rosemary James llegó un martes por la mañana a finales de agosto. Estaba en los escalones del Brownstone con una sola bolsa de lona, vestida con jeans y una chaqueta que había visto mejores días. Sus zapatos estaban desgastados en los talones, y sus manos jugueteaban con la correa de la bolsa. La administradora abrió la puerta y sonrió con calidez. «Debe ser Rosemary. Entra».
Rosemary entró sus ojos recorriendo el amplio vestíbulo, como si intentara hacerse más pequeña, como si hubiera aprendido hacía mucho a no ocupar demasiado espacio. «Gracias por la oportunidad», dijo en voz baja. Su currículum había sido simple: unos cuantos trabajos de limpieza en los últimos 3 años, nada llamativo, nada que generara preguntas. Y así es como Rosemary lo quería, porque bajo esas líneas escasas había una historia que llevaba años tratando de enterrar. Había sido enfermera pediátrica en el Children's Hospital de Filadelfia, el tipo de enfermera que recordaba el nombre de cada niño que se sentaba en el suelo, para hablar con ellos a su nivel, que se quedaba hasta tarde, cuando un pequeño asustado necesitaba que alguien le tomara la mano. Amaba ese trabajo, vivía para él hasta la noche en que todo se vino abajo. Un niño llegó con una infección grave. El médico a cargo ordenó la medicación. Rosemary la administró exactamente como estaba prescrita, pero la dosis era incorrecta, fatalmente incorrecta. El médico había cometido un error y el niño no sobrevivió. Rosemary luchó por salvarlo durante horas, pero no fue suficiente. El hospital necesitaba a alguien a quien culpar, y el médico responsable tenía amigos poderosos. La persona que firmó el informe que destruyó su carrera fue el doctor Marcus Patton, jefe de pediatría en aquel momento, un hombre con suficiente influencia para decidir quién sobrevivía profesionalmente y quién no. Unas cuantas líneas brutales en un informe de incidente: licencia revocada, carrera terminada, reputación destruida. Rosemary nunca peleó. Era demasiado joven, demasiado pobre, demasiado rota para enfrentarse a alguien como él. Así que desapareció, tomó cualquier trabajo que encontró e intentó olvidar que alguna vez había sido enfermera. Y ahora estaba allí en la casa de William Ross, sin saber que Marcus Patton era el hombre que estaba tratando a sus hijas, ni que en ese mismo momento él estaba en el piso de arriba realizando otra evaluación. La administradora la guió por la casa explicándole las tareas diarias. Rosemary asentía, escuchando, tomando notas mentales. Entonces pasaron por la sala. Rosemary se detuvo. 2 niñas pequeñas estaban sentadas en el sofá, gemelas idénticas, quizá de 6 años. Se abrazaban mirando a la nada con ojos que parecían huecos y lejanos. El pecho de Rosemary se apretó. Había visto esa mirada antes demasiadas veces en niños que habían sufrido traumas tan profundos que no podían encontrar el camino de regreso. «Son las hijas del señor Ross», dijo la administradora en voz baja. «Han pasado por mucho». Rosemary no respondió. Solo se quedó allí mirando a Elizabeth y Emily y murmuró: «Ay, pequeñas». No lo sabía todavía, pero en ese momento todo ya había empezado a cambiar. El tercer día de Rosemary comenzó como los demás. Limpiaba en silencio, moviéndose por las habitaciones como una sombra, intentando no interrumpir al personal médico que llenaba la casa. A última hora de la tarde, Rosemary se encontró en la sala recogiendo papeles esparcidos y acomodando cojines. Las gemelas estaban en el sofá como siempre, silenciosas juntas. Rosemary trabajaba a su alrededor, su mente vagando hacia recuerdos que normalmente mantenía encerrados sin pensarlo. Una melodía se escapó de sus labios, suave, casi un susurro. «His eye is on the sparrow and I know he watches me». Era el himno favorito de su abuela, el que cantaba mientras preparaba la cena de los domingos, mientras doblaba la ropa, mientras mecía a Rosemary para dormir cuando era niña. Rosemary ni siquiera se dio cuenta de que estaba cantando hasta que notó que el silencio había cambiado. Levantó la mirada. Elizabeth y Emily la estaban mirando no a través de ella, sino a ella. Sus ojos, aquellos ojos vacíos y huecos, estaban enfocados, presentes, viendo. Rosemary se quedó inmóvil, el paño aún en la mano. «Oh», susurró. «Lo siento, mis niñas. No quise molestarlas». Pero ellas no apartaron la mirada. Simplemente siguieron observándola como si hubieran escuchado algo que habían estado esperando durante mucho tiempo. La garganta de Rosemary se apretó. Les dedicó una pequeña sonrisa suave y volvió a limpiar, pero sus manos temblaban. William lo vio desde el pasillo. Había estado caminando hacia su oficina cuando notó a Rosemary en la sala. Estaba a punto de seguir de largo cuando vio las caras de sus hijas. La miraban.
Realmente la miraban. Su corazón se detuvo. Permaneció allí sin respirar, temeroso de que cualquier movimiento rompiera lo que fuera que estuviera ocurriendo. Durante los días siguientes, algo cambió. Las niñas empezaron a seguir a Rosemary con la mirada cada vez que entraba en una habitación. Giraban un poco la cabeza cuando ella hablaba. Una vez, Elizabeth extendió la mano y rozó el borde de la manga de Rosemary cuando pasó junto a ella. Rosemary nunca hizo un show de nada. Simplemente seguía trabajando, tarareando suavemente a veces, hablando sola con esa manera tan delicada suya. A ver, ¿dónde dejé el recogedor? Ah, aquí está. Mi abuela decía que perdería la cabeza si no estuviera pegada al cuello. Y las niñas escuchaban no con palabras, sino con algo más profundo. William observaba todo desde los umbrales, desde lo alto de las escaleras, desde las sombras. Vio a Emily inclinar la cabeza cuando Rosemary se reía de su propio chiste. Vio la comisura de la boca de Elizabeth temblar, como si estuviera tratando de recordar cómo sonreír. Cambios diminutos tan sutiles que cualquiera más los habría pasado por alto. Pero para William, era como ver el sol romper la oscuridad después de 9 meses. Quería tener esperanza con desesperación, pero había aprendido que la esperanza era peligrosa. Así que simplemente observó y esperó, y rezó para que la luz que Rosemary había traído a su hogar no desapareciera. 2 semanas después, William volvió temprano del trabajo. Había tenido reuniones todo el día, pero no podía concentrarse. Su mente seguía regresando a la casa, a las niñas, a los pequeños avances que había estado viendo. Abrió la puerta principal y al entrar, escuchó algo que le detuvo el corazón: risas. Suaves, frágiles, pero inconfundibles. ¿Qué? Dejó caer el maletín, el pulso acelerado. El sonido provenía del piso de arriba del dormitorio de las niñas. William subió las escaleras cada paso cauteloso, silencioso, como si temiera espantar algo sagrado. La risa volvió pequeños sonidos ahogados, y luego voces. Voces de niñas. Sus manos comenzaron a temblar. Llegó a la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta. La empujó suavemente y miró dentro. Rosemary estaba tendida sobre un cojín en el suelo, una mano sobre la frente, fingiendo estar enferma. Elizabeth y Emily estaban de pie sobre ella con pequeñas batas blancas, disfraces de Halloween de años atrás y estetoscopios de juguete colgados del cuello. Y estaban hablando. «Señorita Rosie tiene que tomar su medicina», dijo Elizabeth, su voz pequeña pero clara. Emily asintió con seriedad, sosteniendo una botellita de plástico. «Le hará sentirse mejor». Rosemary sonrió siguiendo el juego. «Oh, gracias, doctoras. Ya me siento mejor». Las niñas rieron. Las rodillas de William cedieron. Se agarró al marco de la puerta para no caer, la vista nublada por las lágrimas. «Están hablando. Mis hijas están hablando». Se cubrió la boca con la mano tratando de no sollozar en voz alta. Rosemary levantó la mirada y lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par. «Señor Ross, yo...» «No te disculpes», logró decir él con la voz estrangulada, las lágrimas corriéndole por el rostro. «Por favor, no te disculpes». No pudo decir nada más. Solo se quedó allí temblando, mirando cómo sus hijas jugaban como niñas normales, por primera vez en 9 meses. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, William llamó a Marcus. Las manos aún le temblaban cuando marcó el número. Marcus hablaron. Elizabeth y Emily hablaron. «Es un milagro». Hubo una pausa al otro lado, lo suficientemente larga como para sentirse incorrecta. «William, ¿estás seguro de que eso es una buena señal?» William frunció el ceño. «¿Qué quieres decir, Han? ¿Hablado después de 9 meses?» «Exactamente por eso me preocupa», interrumpió Marcus con voz medida, clínica. «Dijiste que estaban con la empleada doméstica cuando ocurrió». «Sí, con Rosemary. Ella ha estado...» «Y la llamaron señorita Rosie». «Bueno, sí, pero...» «William, esto podría indicar psicosis transferencial», dijo Marcus ahora con un tono más frío. «Un apego distorsionado hacia una cuidadora. Es kann zu ernsthafter psychologischer Abhängigkeit führen».
Möglicherweise gefährlich. Die Freude in Williams Brust begann sich in Eis zu verwandeln. Gefährlich. Markus. Sie hat ihnen geholfen. Hat sie das? Markus unterbrach ihn. William. Was weißt du eigentlich über diese Frau, über ihre Vergangenheit? Warum arbeitet sie als Haushälterin? William zögerte. Ich weiß es nicht genau. Eine Pause. Lass mich nur zu ihrer Sicherheit ihre Hintergründe prüfen, zum Wohl der Mädchen. Williams Magen zog sich zusammen. Ich rufe dich morgen an, sagte Markus, und die Leitung ging tot. William saß im Dunkeln, das Telefon noch in der Hand, und fühlte, wie das Wunder ihm durch die Finger glitt. Markus rief am nächsten Morgen an. William war in seinem Büro, als das Telefon klingelte. Er hob beim ersten Klingeln ab. William, wir müssen über Rosemary James sprechen. Sein Magen sackte zusammen bei dem Ton in Markus' Stimme. Ich habe jemanden ihre Hintergründe überprüfen lassen, fuhr Markus fort. Sie war Krankenschwester am Children's Hospital in Philadelphia. Sie verlor vor 3 Jahren ihre Lizenz, nachdem ein Kind unter ihrer Obhut gestorben war. William spürte, wie sich der Raum drehte. Was ein Medikationsfehler. Das Kind überlebte nicht. Das Krankenhaus widerrief ihre Lizenz. Sie hat dir das verheimlicht, William. Sie ist unbeaufsichtigt mit deinen traumatisierten Töchtern. Williams Hand krampfte sich um das Telefon. Bist du sicher? Vollkommen. Ich kann dir die Unterlagen schicken, wenn du sie brauchst. William legte auf und saß in Stille. Seine Töchter hatten zum ersten Mal seit 9 Monaten gesprochen, wegen Rosemary. Aber ein Kind war unter ihrer Obhut gestorben. Was, wenn sie gefährlich ist? Was, wenn ich ihr Leben riskiere? An diesem Abend rief er Rosemary in sein Büro. Sie kam unsicher, die Hände vor sich gefaltet. Rosemary, begann William mit schwerer Stimme. Stimmt es, dass Sie früher Krankenschwester in Philadelphia waren? Ihr Gesicht wurde blass. Ja, und ein Kind ist gestorben. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Mr. Ross, ich habe versucht, diesen kleinen Jungen zu retten. Der Arzt hat einen Fehler bei der Dosierung gemacht. Ich habe alles getan, was ich konnte. Aber du hast mir nichts gesagt, sagte William mit steigender Stimme. Du hast mir das verheimlicht, weil mich sonst niemand eingestellt hätte, wenn sie es gewusst hätten, flüsterte sie, die Stimme zitterte. Ich wollte dich nicht täuschen. Ich musste nur arbeiten, um zu überleben. William schaute weg, sein Kiefer angespannt. Ich denke, Sie sollten gehen. Die Worte hingen in der Luft wie ein Todesurteil. Rosemary nickte langsam, Tränen liefen über ihre Wangen. Sie stritt nicht, bettelte nicht. Sie drehte sich einfach um und ging zur Tür. William hörte kleine Schritte auf der Treppe. Elizabeth und Emily standen dort und beobachteten. Ihre Gesichter verzogen sich, als sie Rosemary weinen sahen. Miss Rosie, flüsterte Elizabeth so leise. Rosemary schenkte ihnen ein gebrochenes Lächeln. Es ist okay, Liebling. Es wird alles gut. Doch die Mädchen begannen zu weinen. Stille Tränen, die gleichen hohlen, leeren Tränen wie vor 9 Monaten. Sie streckten die Hände nach ihr aus, aber William stellte sich dazwischen. Sagt auf Wiedersehen, Mädchen. Rosemary ging durch die Haustür, die hinter ihr leise ins Schloss fiel. Elizabeth und Emily standen unten an der Treppe, Tränen strömten über ihre Gesichter, ohne ein Geräusch zu machen. Am Morgen hatten sie wieder aufgehört zu sprechen. Sie saßen auf dem Boden ihres Zimmers, hielten sich aneinander fest und starrten in die Leere. Genau wie zuvor. William kniete vor ihnen, die Hände zitternd. Bitte, Lieblinge, sprecht mit Papa. Doch sie sahen ihn nicht einmal an. Und er wusste, dass er den größten Fehler seines Lebens gemacht hatte. 3 Tage vergingen. William versuchte, den alten Therapieplan wieder aufzunehmen. Doch die Mädchen waren schlimmer als zuvor. Sie wollten nicht essen, nicht schlafen, saßen einfach am Fenster und warteten auf jemanden, der nicht zurückkommen würde. Er konnte in seinem eigenen Haus nicht atmen. Eines Nachts ging er in sein Büro und begann, die medizinischen Akten durchzugehen, die Markus' Team seit Monaten geschickt hatte. Dokumente, die er nie die Energie gehabt hatte, genau zu lesen. Er suchte nach irgendeinem Hinweis, was er als nächstes tun sollte. Da fand er es, ein dicker Ordner vergraben unter den Spesenabrechnungen, roter Heftklammerclip
anders als die anderen. Das Etikett lautete Hey Evaluation Boston Children's Hospital. William runzelte die Stirn. Marcus hatte niemals ein anderes Krankenhaus erwähnt. Er öffnete den Ordner. Die erste Seite zeigte ein Logo. Das er erkannte, Boston Children's Hospital Abteilung für Kinderpsychiatrie und einen Namen Dr. Sarah Chen, klinische Direktorin. Sein Herz begann zu pochen. Er blätterte die Seite um. Die Diagnose stand direkt oben. Akute Trauerreaktion mit selektivem Rückzug. Prognose ausgezeichnet bei angemessener emotionaler Unterstützung. Vollständige Genesung innerhalb von 6 bis 12 Monaten zu erwarten. William hielt den Atem an. Er las es immer wieder. Ausgezeichnete Prognose, vollständige Genesung erwartet. Die Empfehlungen waren klar, invasive Eingriffe. Vermeiden die Präsenz eines warmen und konsequenten Betreuers erhöhen. Musiktherapie, spielbasierte Verbindung. Geduld für natürliche Trauer. Alles, was Rosemary getan hatte. Williams Hände begannen zu zittern, als er das Datum betrachtete, Monat 2 vor 7 Monaten. Unten auf der Seite eine Notizbericht, wurde auf Wunsch von Dr. Marcus Peton zur Koordination des Familienpflegeplans eingereicht und wartete auf Verteilung. Der Ordner glitt aus Williams Händen. Marcus hatte diesen Bericht. Durante 7 meses un informe que decía que sus hijas se recuperarían de manera natural estuvo enterrado y él prescribió el tratamiento opuesto, $50,000 a la semana. William tomó su teléfono, encontró el número de la doctora Chen en el membrete y marcó. Ella respondió al tercer timbrazo. Habla la doctora Chen. Soy William Ross. Su voz temblaba. ¿Por qué nunca recibí su informe sobre mis hijas? Hubo una pausa. Señor Ross, envié mi evaluación directamente al Dr. Peton. Él estaba coordinando la atención de sus hijas y dijo que la compartiría con usted. William cerró los ojos. Nunca la vi. Lo siento mucho. Mi evaluación indicaba claramente que sus hijas se recuperarían con cuidados básicos de apoyo. No eran necesarios tratamientos experimentales. La mano de William se apretó alrededor del teléfono. Gracias, doctora. Colgó y se quedó en la oscuridad. Marcus no solo había fallado en ayudar a sus hijas, las mantuvo enfermas a propósito. Y hace 3 años destruyó la carrera de Rosemary para cubrir su propio error. William se levantó con la mandíbula firme y la mirada dura. Se acabó Marcus. Tomó el teléfono de nuevo, pero esta vez no llamaba a un médico, llamaba a sus abogados. Esa noche no durmió. Hizo llamadas contadores forenses, investigadores de fraudes, médicos, abogados, que habían construido carreras derribando médicos corruptos. Tráiganme todo, les dijo. En 48 horas lo tenían. Marcus no había ocultado solo un informe. Llevaba años dirigiendo una red de fraude, falsificando diagnósticos, aplicando tratamientos innecesarios, creando esquemas de seguros pacientes que no necesitaban terapias experimentales, pero las recibían de todos modos porque Marcus cobraba. Y enterrado en lo más profundo de los archivos Filadelfia hace 3 años, un error de medicación que mató a un niño. El doctor que cometió el error fatal, Marcus Peton. La enfermera que trató de salvar al niño y reportó el error, Rosemary James. Marcus falsificó el informe del incidente, destruyó la carrera de ella para protegerse, luego se mudó a Boston y construyó un imperio sobre mentiras. William miró las pruebas extendidas sobre su escritorio y susurró. ¿Cuántas vidas has destruido? Cuando los investigadores federales arrestaron a Marcus en Mass General, las cámaras estaban por todas partes. Lo sacaron esposado pálido mientras su prestigiosa carrera se derrumbaba en tiempo real. Otras víctimas se presentaron una tras otra, familias que había explotado, carreras que había destruido. El juicio fue brutal. La sentencia: 15 años de prisión federal, licencia médica revocada, 8 millones en restitución. William no vio el veredicto. Ya estaba en el coche conduciendo hacia Dorchester. Se detuvo frente a un pequeño edificio de apartamentos y se sentó un momento reuniendo valor. Luego subió las escaleras y llamó a la puerta de Rosemary. Ella la abrió, los ojos rojos por llorar. «Mr. Ross, me equivoqué», dijo él con la voz quebrada. «Rosemary, lo siento mucho.
Debería haberte confiado, debería haberte escuchado. Rosemary se llevó la mano a la boca. La junta médica reinstaló tu licencia esta mañana, continuó William. Te han exonerado completamente. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero más que eso, dijo en voz baja. Mis hijas te necesitan. Yo te necesito. Por favor, vuelve a casa. Rosemary miró más allá de él y vio a Elizabeth y Emily en el coche, sus caras pegadas a la ventana, los ojos suplicantes. Asintió incapaz de hablar. Las niñas salieron corriendo del coche gritando, «Miss Rosie, no te vayas nunca más». Se abrazaron a ella y Rosemary se arrodilló sosteniéndolas a ambas llorando en su cabello. William observó cómo su familia rota y dispersa se volvía completa. El brownstone volvió a llenarse de vida, música de piano por las noches, historias de Rosemary a la hora de dormir, las risas de las niñas resonando por los pasillos que habían estado demasiado tiempo en silencio. 10 años después, en la gala de la Fundación Ross, Elizabeth se puso de pie en el podio. La bondad de una persona nos salvó la vida, dijo con voz fuerte y clara. En la primera fila estaba Rosemary James, MSN, directora clínica del Centro de Trauma Infantil de la Fundación Ross. William le tomó la mano. «Me devolviste a mi familia», susurró. Rosemary apretó su mano con lágrimas en los ojos. «Hemos construido algo hermoso a partir de los pedazos rotos». Las niñas bajaron corriendo para abrazarlos a ambos. Y en ese momento cada herida, cada batalla, cada pérdida, había conducido exactamente allí a una familia formada no solo por sangre, sino por gracia, verdad y amor, que se negó a romperse.